Pues, iniciamos, ¿no? Pues muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar esta mañana aquí con todas y todos ustedes. El día de hoy pues estamos de fiesta porque estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, como cada mes nosotros hacemos nuestra plática de la coordinación de la Unidad de Género de la Facultad de Odontología y del Instituto de Investigaciones Biológicas. Y tenemos el gusto de contar siempre con nuestras autoridades, la doctora Laura Ross Ramos, directora de la Facultad de Odontología. Gracias, doctora Laura, por siempre acompañarnos. Y también el doctor Eduardo Morteo, director del Instituto de Investigaciones Biológicas, quien también siempre nos acompaña para dar inicio a nuestras pláticas. Y bueno, en esta ocasión también le agradecemos al maestro Ricardo Flores Rodríguez, él es coordinador de la Unidad de Género de la región Veracruz y también está hoy con nosotros. Muchísimas gracias, maestro Ricardo. Un placer. Y bueno, a la doctora Flora Moreno Marín, coordinadora de Educación Continua de la Facultad de Odontología. También muchísimas gracias, doctora Flora. En el incremento de la destrucción de plaquetas, son enfermedades Les pido por autoinmunes. favor que Hay reacción, quiten su micrófono. Gracias. reacción También contamos con la presencia, bueno, de la doctora Zaira Domínguez, quien va a ser nuestra ponente el día de hoy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, la doctora Tania Romo y una servidora, quienes nos hacemos cargo de esta organización. Y bueno, vamos a darle la voz a la doctora Laura para que nos dirija unas palabras antes de iniciar nuestra plática. Pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Realmente para la Facultad de Odontología es un gusto el poder tener el día de hoy a la doctora Zaira Julieta Domínguez. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aportarnos un poco de toda esta trayectoria que usted ha tenido y de tratar, bueno, pienso que y estoy segura de que usted en esta plática nos va a apoyar, así como bien lo dice el título, de no morir en el intento, ¿no? Finalmente es un área que a todos los docentes y a muchos estudiantes ya nos inquieta. Entonces, a veces en este trayecto de la investigación tenemos como muchos tropiezos y pues finalmente sé que su plática va a ser de gran utilidad para nosotros. Tenemos aquí estudiantes de la Facultad de Odontología, igual que maestros. Muchas gracias a todos por acompañarnos y pues bienvenidos sean todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctora Laura. Y bueno, también el doctor Eduardo, si nos quiere dirigir unas palabras, creo que tiene un problema con la cámara, pero su audio. Doctor Eduardo. Hola, muchísimas gracias. Sí, pues bueno, más que nada agradecerles a todos por estar aquí y por este importante tema. Acaban de salir por ahí unos datos del CONACYT sobre la participación de mujeres en ciencia, bien interesantes. Todavía hay muchísimo trabajo por hacer, pero ahí la llevamos. Entonces, pues bienvenidos y muchas gracias. Gracias, doctor Eduardo. Y bueno, ahora le voy a ceder la voz a la doctora Tania Romo, quien nos va a hacer un breve encuadre de por qué la conmemoración de este día tan importante para las mujeres y las niñas en la ciencia. Y posteriormente hará la presentación de la doctora Zaida Domínguez. Adelante, doctora Tania. Gracias, Antonia. Bueno, pues este día pues comenzó a conmemorarse a partir del 22 de diciembre de 2015, en el que la Asamblea General decidió establecerlo como Día Internacional Anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. Y bueno, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra el 11 de febrero, que fue el día de ayer, y es implementado por la UNESCO y la ONU Mujeres en colaboración con instituciones y socios de la sociedad civil que tienen como objetivo promover a las mujeres y las niñas en la ciencia. Este día es una oportunidad para promover el acceso y la participación plenos y equitativos en la ciencia para mujeres y niñas. Y bueno, la igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad global de la UNESCO y el apoyo a las jóvenes, su educación y su plena capacidad para hacer oír sus ideas son los motores del desarrollo y la paz. Y este año la UNESCO, su lema es cerrar justamente la brecha de género en la ciencia y acelerar la acción.
Y bueno, tengo el gusto de presentarles el día de hoy a la doctora Zaira Julieta Domínguez Esquivel. Ella realizó la licenciatura en química en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente hizo el doctorado en química con especialización en química orgánica en el Departamento de Química del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Casi inmediatamente se trasladó a Los Ángeles para realizar una primera estancia postdoctoral de año y medio en el Department of Chemistry and Biochemistry en la Universidad de California, y al finalizar se incorporó al Laboratorio de Química Molecular de T-Organic de la Universidad de Caen en Francia. Y ahí estuvo un lapso de 7 meses aproximadamente haciendo una segunda estancia. Gracias al programa de repatriación de CONACYT, llegó a la Universidad Veracruzana en el 2003 y desde 2004 es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigación, en el Instituto de Química Aplicada, antes SARA. Y su investigación actualmente es la química verde. Tiene diversos reconocimientos, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, también es perfil deseable PRODE, es docente de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica y en la de Ingeniería Ambiental. Forma parte de los núcleos académicos de las maestrías en Química Bioorgánica e Ingeniería Química. Y bueno, su producción científica es de 43 artículos en revistas indizadas, tiene 9 memorias en extenso, numerosas tesis dirigidas y en proceso, y trabajos en congreso, conferencias y charlas de divulgación y artículos de divulgación. Y bueno, Zaira, es un gustazo tenerte por aquí y te damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar en esta ponencia. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Tania, Antonia, y bueno, también a Laura y a Eduardo y a todas las autoridades que nos están aquí acompañando. Pues bueno, voy a permitirme, sin mayor preámbulo, compartir mi presentación. A ver. Porque yo lo había logrado este. Se ve chiquita, ¿verdad? Pero sí se alcanza a ver. Ahí se ve bien. Ahí ¿Se se ve ve bien. Se ve perfecto ahí. Sí. Ah, perfecto. Ok, bueno, la charla del día de hoy que voy a tener el gusto de compartir con ustedes empieza con la pregunta si es posible ser científica sin morir en el intento. Y bueno, para empezar, podrían algunos o algunas pensar que es una exageración, ¿no? Pero pues vamos a ver por qué nos preguntamos todavía algunas de nosotras si realmente podemos lograrlo, ¿no? Sin colgar los tenis en el camino. Entonces, primero me voy a permitir hacer un breve recuento, ¿verdad? De por qué llegamos a esta pregunta. Las mujeres siempre hemos estado participando activamente en todas las actividades, pues, de la vida, ¿no? Desde las mujeres prehistóricas, que en un inicio, bueno, en los libros de texto nos enseñaron que se dedicaban a la recolección, que claro, ya con el avance de las investigaciones se sabe también que participaban en la caza, ¿verdad? Pero siempre hemos estado activas y nosotros sabemos que somos así, somos inquietas, somos activas y obviamente al participar en todas Pinche mi cartera. Sí, tenía mi cartera. actividades, pues evidentemente pues tenemos seguramente nuestras ancestras tuvieron que aprender de plantas medicinales, tuvieron que ingeniárselas también para ir ideando utensilios o herramientas que les permitieran resolver los problemas cotidianos, ¿no? Entonces, es natural que con el paso de los años, ¿verdad? Pues las mujeres fuéramos acumulando conocimientos útiles.
Cuando llegan las civilizaciones, las primeras, por ejemplo, pues la antigua Mesopotamia, pues no es de extrañarse que diosas como Ishtar, ¿no? Fuera relacionada con, pues con la vida, pero también que se le atribuyeran capacidades pues, de curandera, ¿no? Es decir, aquí empieza a asociarse a las mujeres con la capacidad de, pues con conocimientos que permitirían pues curar a sus semejantes o también a los humanos, ¿no? Entonces, a los mortales, pues. Isis es una diosa también bastante interesante del antiguo Egipto, que además de que pues era una curandera, también pues se le atribuyen pues también capacidades de hechicera. Y no es en vano que después los alquimistas, algunos de los primeros alquimistas, pues fueran sacerdotes dedicados al culto de Isis. Entonces aquí digamos que es una de las ancestras, pues de las que nos dedicamos a hacer química, ¿no? Artemisa, que es una diosa griega, también aparte de que se dedicaba al cuidado de los animales, pues también conocía de medicina, y también Minerva, que además de ser diosa de la guerra en la cultura romana, también tenía algunos conocimientos en esta disciplina. Pero bueno, pues también en la cultura griega, ¿verdad? Hay indicios y se sabe que pues algunas de las primeras filósofas pues datan del siglo VI antes de Cristo, por lo menos de las que se tiene registro, porque pues muchas de estas mujeres pertenecían a la escuela pitagórica, es decir, Pitágoras era un gran maestro y tenía como alumnos, más o menos en un porcentaje de 50 a 50%, tanto hombres como mujeres. Y dentro de estas mujeres, de las que se conoce un poco más, es de Teano de Crotona, que por cierto también fue esposa de Pitágoras. Ella vivió más o menos alrededor del siglo VI a.C., fue matemática, filósofa, y también se sabía que tenía conocimientos de medicina, tanto ella como sus hijas, ¿no? Entonces, de hecho, una vez que muere Pitágoras, ella es la que se encarga también de dar a conocer pues los avances que se habían obtenido en la escuela pitagórica. Luego también existe un registro de Agnódices, que fue una mujer que vivió más o menos en el siglo IV a.C. Ella, pues, tiene una historia bastante interesante que después veremos que se reproduce a lo largo de otros siglos, porque se dice que para esta época, pues, los griegos habían prohibido que las mujeres participaran en labores como médicas, ¿no? Porque, bueno, por un lado, pues eran muy buscadas por pacientes mujeres también, que las preferían que las pacientes mujeres preferían que las atendiera otra mujer a que las atendiera un médico, ¿no? Entonces, pues los hombres ahí se empezaron a sentir un poco celosos por ese asunto, y ella, cuando ve que no va a poder aprender lo suficiente como ella desea, pues se va a aprender a otras tierras. Se hace estudiante de Herófilo de Calcedonia, que era un anatomista muy brillante, pero para hacerlo se tiene que disfrazar de hombre, ¿no? Que esto también lo veremos de forma recurrente después, en los siglos posteriores, ¿no? Mujeres que tienen que disfrazarse de hombres para acceder al conocimiento. Una vez que ella se siente suficientemente preparada, regresa a Grecia, empieza a atender a pacientes y bueno, pues se acerca en particular a mujeres para ayudarlas pues con sus problemas o enfermedades propias, ¿verdad? De las mujeres, enfermedades de tipo ginecológico. Y obviamente, pues ante ellas sí les revela que es mujer y evidentemente empieza a tener una muchísima mayor clientela, ¿verdad? De mujeres que la buscan y la prefieren respecto a los médicos hombres. Entonces esto causa
pues mucho celo de los colegas masculinos, de tal manera que pues la acusan de que seduce a las pacientes, la llevan a un juicio y ahí pues no le queda de otra más que pues confesar que es una mujer, pero sus pacientes, mujeres, pues encabezan ahí una primera rebelión feminista y la defienden para que pues no la condenen a muerte, ¿no? Posteriormente, bueno, encontramos también evidencia de una mujer también que sabía de medicina, que se llama, se llamaba o le llamaban María la Judía o María la Hebrea. Esta mujer, pues, quedan registros de que tenía un conocimiento bastante amplio pues, de herbolaria, pero también de que diseñó algunos aparatos, por ejemplo, como el Tribicos, que pues es el antecedente de un destilador. Entonces, aquí justo en la parte de abajo calentaba, ¿verdad? Tenía una fuente de calentamiento. Aquí, pues, un recipiente en donde estaba lo que quería destilar y luego acá en estos otros recipientes recogía los vapores condensados, ¿no? También inventó esta otra cosa, el kerotakis, ¿no? Ella lo utilizaba para hacer aleaciones, pero también este es un antecedente del equipo Soxhlet que luego hemos utilizado, seguimos utilizando en los laboratorios. Entonces, ella también inventó el famoso baño María. Entonces, aquí tenemos el caso digamos, el registro de una primera inventora, ¿no? El registro de una de las primeras inventoras. Hipatia es muchísimo más conocida. Ella fue una filósofa, matemática, astrónoma, que vivió del siglo, más o menos entre el siglo IV y el siglo V después de Cristo. De ella se sabe más, ¿verdad? Porque muchos artistas, bueno, aquí, perdón, me pasé esta. Aquí, por ejemplo, esta es una pintura de Rafael Sanzio, que está en el Vaticano, se llama La Escuela de Atenas y representa aquí a Hipatia entre los filósofos importantes. Ella ganó mucho renombre porque pues, llegó a ser una mujer bastante influyente en Alejandría, era maestra y pues bueno, también eran muy apreciados sus consejos por los dirigentes, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues se vio, digamos, arrastrada por las disputas políticas y religiosas de la época. Y bueno, pues quien terminó asesinada por un grupo de cristianos y su cuerpo pues despedazado, ¿no? Entonces, quien quiera echarse ahí un ojito en la vida de Hipatia, pues está la película de Alejandro Amenábar del 2009. Esta mujer, además, pues también fue una inventora, contribuyó al diseño del astrolabio que se utilizaba pues para hacer mediciones astronómicas. Ok, pues bueno, 3 siglos después, el obispo Juan de Nicu hablaba pues de Hipatia como si fuera una hechicera, es decir, esta mujer por un lado fue muy apreciada, pero por otro lado, pues el hecho de ser una mujer pues culta, inteligente y además con cierta influencia pues política, pues la hizo a los ojos de algunos hombres poderosos como indeseable, ¿no? Entonces, aquí el obispo Juan de Nicu, 3 siglos después de su asesinato, hablaba de ella, pues sí, como una mujer pagana, una mujer que había entretenido a la gente, como embaucándola y pues que era una hechicera, ¿no? Ok, pasando al siglo XII más o menos, está el registro de otra mujer también médica, Trótula de Ruggiero. Esta mujer también se dedicó muchísimo a estudiar las enfermedades de la mujer y de los niños.
Entonces, en esa época, curiosamente, en Salerno, que es de donde ella vivía, hubo una gran apertura hacia las mujeres, ¿no? Que muchas de ellas se interesaron por la medicina y la escuela de Salerno les permitió tomar clases y algunas de ellas inclusive llegaron a ser maestras, ¿no? Pero bueno, pues esta mujer además fue particularmente destacada y escribió un libro bastante amplio que es, digamos, el primer tratado ginecológico del que se tiene registro. Es un libro como de 60 o 70 capítulos. Y bueno, pues en esa época, pues recordemos, todavía no se había inventado, todavía no había imprentas, y pues los libros se copiaban a mano, ¿no? Entonces, después de que esta mujer escribe este libro y con el paso de los años, los copistas van borrando su nombre y lo van cambiando, ¿no? Entonces, después encontramos que este libro, Trotula Mayor, que es como se llamaba este tratado ginecológico, se atribuyó a un tal Trotus y posteriormente a Eros Julia. Entonces, aquí tenemos también una historia que después se repite, ¿no? Obras o descubrimientos que se adjudican posteriormente a varones. A pesar de esa apertura que hubo en la escuela de Salerno, ¿verdad? En otras, unos años después y en otras regiones de la misma Italia, se cierra el acceso de las universidades a las mujeres. Encontramos, por ejemplo, aquí un decreto de la Universidad de Bolonia de 1377 que dice, ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y ya que en consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, defendemos y prohibimos expresamente que cualquiera se permita introducir una mujer, cualquiera que ella sea, aunque sea la más honesta, en esta universidad. Entonces ya, pues con este decreto, pues qué ganas, ¿verdad? Pues poder seguir aprendiendo a través de un medio oficial. Sin embargo, pues las mujeres siempre se las han ingeniado, o nos las hemos ingeniado, para seguir aprendiendo y pues hay muchas evidencias de que en la antigua Roma las mujeres continuaron sus labores, sobre todo en temas de medicina. No exclusivamente, pero sobre todo en temas de medicina. No obstante, también tuvieron que lidiar pues con acusaciones de brujería, ¿verdad? Pues esto también hizo que muchas mujeres que eran curanderas, eran mujeres sabias, pues fueran pues quemadas en la hoguera. Ok, estoy haciendo un recuento un poco rápido porque tenemos que responder a la pregunta que da este título a esta charla. Pero bueno, pues continúan pasando los siglos y llegamos a Voltaire, que fue un filósofo muy, muy importante, muy influyente de su tiempo y los tiempos posteriores. Y aquí está esta frase que dijo Voltaire. Ha habido mujeres sapientísimas, lo mismo que guerreras, pero nunca ha habido mujeres inventoras. Es decir, pues evidentemente desconocía o se hacía de la vista gorda ante las aportaciones de Hipatia, de María la Judía, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo cómo quise poner estas frases, ¿no? El decreto de la Universidad de Bolonia, lo que dice Voltaire, porque son frases y que quedan, digamos, que vienen de instituciones o de personajes importantes en donde se va desalentando a lo largo de los siglos a las mujeres o donde se va dudando de su capacidad como científicas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sigue habiendo registros en la historia de mujeres que pues no se conformaban con el papel
de esposas y de madres, de mujeres virtuosas a los ojos de la sociedad, sino que pues seguían ávidas de conocimientos, ¿no? Otro ejemplo es Marianne Pierret, que fue la esposa de Lavoisier, que es el químico moderno. Y bueno, pues ella fue una colaboradora muy importante de Lavoisier. Además de que pues le ayudaba en los experimentos, él consideraba pues bastante la opinión de ella. Era una mujer muy educada, que sabía hablar varios idiomas, que tenía responsabilidades en el laboratorio de Lavoisier, para pues ayudar, contribuir y opinar sobre los experimentos que este gran químico realizaba. Otra mujer también que fue bastante relegada fue Marie Anning. Ella fue una paleontóloga. No tuvo ella una educación formal, era una mujer pues además humilde, y ella fue gran descubridora de fósiles, ¿no? Los fósiles que después iban en parvadas a buscar los científicos y naturalistas, le compraban estos fósiles. Ella sabía muchísimo pues de estos animales prehistóricos que ella fue descubriendo, y ella fue desenterrando. Pero bueno, nunca recibió un reconocimiento de parte de estos hombres de ciencia. También aquí, pues porque además de ser mujer, pues era una mujer humilde, ¿no? Una mujer pobre. Muy bien, aquí tenemos otra frase de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, un hombre que además influyó mucho en cómo se debería de educar a los niños. Y él, pues brevemente, les voy a leer algunas frases de lo que decía. Él dice: una vez que se demuestra que el hombre y la mujer no son y no deberían constituirse de la misma manera, ni en carácter ni en temperamento, se deduce que no deberían tener la misma educación. Y al final remata diciendo: después de haber tratado de formar al hombre natural, veamos también, para no dejar nuestro trabajo incompleto, cómo se formará la mujer que se adapte a este hombre. Es decir, en el siglo XVIII, pues la idea todavía de que la mujer merecía una educación a la par que el hombre era, pues estaba fuera, ¿no?, de los grandes pensadores. Llegamos al siglo XIX y bueno, pues aquí ocurren varias cosas de manera simultánea. De entrada, pues se inician algunos movimientos ya feministas, ¿no?, desde el siglo XIX, y también pues empiezan pues a abrirse las universidades a algunas mujeres, no de forma masiva, pero sí empiezan a abrirse, claro, gracias a estos movimientos feministas y al tesón de estas mujeres, ¿no? No obstante, hay unos casos bastante singulares, eh, como les había comentado, ¿no?, de esta ginecóloga griega que se tuvo que disfrazar de hombre para poder acceder a una formación formal como médica. Pues también están algunos casos como el de Margaret Buckley o James Barry, que fue un médico o una médico de la Armada Británica que toda su vida profesional se la pasó disfrazada de hombre. Y bueno, se descubrió su secreto hasta que murió, y a la hora pues, de preparar su cadáver, se dieron cuenta que era una mujer, ¿no? Y entonces, bueno, la Armada Británica pues se sintió ahí un poco abochornada con el asunto, ¿no? Otro caso también de una médica que se disfrazó de hombre, bueno, primero para estudiar y después para ejercer, fue Enriqueta Faber-Caben o Enrique Faber. Ella se formó en Suiza, era suiza, pero bueno, pues
por azares del destino, termina en Cuba, llega como hombre. De hecho, se casa en Cuba, tiene una vida como hombre hasta que su mujer la denuncia, y de ahí, pues bueno, la encarcelan, la hacen que se vista de mujer, pero ya una vez que está vestida de mujer, pues es la primera médica, de hecho, que ejerce en la isla de Cuba. Posteriormente la desterraron a Nueva Orleans, pero bueno, pues ahí vemos, y uno se pregunta cuántas otras mujeres, ¿no? No habrán tenido que recurrir pues este artilugio de disfrazarse de hombres para poder ejercer la profesión que ellas habían elegido. Otros ejemplos son Elizabeth Blackwell. Ella era de origen era británica, había nacido en Gran Bretaña, pero bueno, se había mudado su familia a Estados Unidos, y fue pues la primera mujer graduada en medicina, y ella estuvo intentando hacerlos, pues que la admitieran en alguna universidad, y en ninguna de ellas la admitían, excepto en una en la que las autoridades universitarias sometieron a votación de los estudiantes varones si estarían dispuestos a compartir el aula con una mujer. Y entonces todos pensaron como que era una broma y les pareció como chusco el asunto, y nada más por seguir ver qué sucedía, votaron a favor de que una mujer entrara, y entró esta mujer, Elizabeth Blackwell, que además tuvo una carrera muy importante como médica en Estados Unidos, porque ella junto con su hermana, que también después se graduó de médica, participaron como médicos en la guerra civil estadounidense, y fundaron una escuela para mujeres que querían estudiar medicina. En fin, hizo un montón de cosas. Dentro de las latinoamericanas, pues también está Augusta Generosa Estela. Ella fue una médica brasileña graduada en Estados Unidos, y en el caso de México, pues Matilde Montoya, ¿no? Que fue la primera doctora mexicana que se graduó por ahí de 1870 y cacho, ¿no? Pero para estudiar pues tuvo que solicitar un permiso del propio Porfirio Díaz. Pero ¿qué pasa ahora? Bueno, por increíble que parezca, ¿no? Esto no es tan lejano. De repente en algunos países encontramos que la universidad todavía no es tan accesible a las mujeres, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de Afganistán. Esta foto es del 2022, con la llegada nuevamente de los talibanes, pues muchas mujeres que asisten a la universidad lo hacen, como podemos ver aquí, con una cortina, ¿no? Separándolas de sus compañeros varones, y solo pueden tomar clases cuando hay una maestra o un hombre pues ya de edad avanzada, ¿no? Y obviamente se les ha restringido muchísimo el acceso solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, parece muy lejano todo el asunto, pero aún así hay casos actualmente en el que todavía nuestro género está bastante restringido para poder llegar a las universidades. Una frase más: mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin. Entonces, bueno, otra frase motivacional, ¿verdad? Cuando se asumía que el único papel valioso de una mujer en la sociedad pues era ser esposa y madre. Bueno, aquí pongo a Sor Juana Inés, bueno, que por cierto también se tuvo que disfrazar en un momento de hombre para poder acceder a una escuela, ¿no? Ok, pues llegamos aquí a la tabla de fotografías en donde están las mujeres que hasta el momento han sido galardonadas con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Quise poner las fotos de todas ellas porque es importante pues irnos familiarizando con sus nombres, porque de repente no los tenemos en mente, ¿no? A diferencia de muchos de los nombres de los médicos, perdón, de los científicos varones. Aquí un dato interesante es que el premio Nobel se empezó a dar a partir del 1901, se ha otorgado
el Nobel de Fisiología y Medicina a 227 personas, pero solo 13 han sido mujeres. El Premio Nobel de Química desde 1901 ha galardonado a 194 personas y de esas solo 8 son mujeres. Y el de física se ha otorgado a lo largo de la historia a 225 personas y de esas solo 5 son mujeres. Y bueno, pues en matemáticas no hay un premio Nobel, pero se otorga la medalla Fields, que es como el Nobel de Matemáticas, y a lo largo de la historia de este premio se ha otorgado a 64 personas, de las cuales únicamente 2 son mujeres. Entonces, llegado a este punto, ¿verdad? Pues podemos pensar en muchas cosas respecto a lo difícil que ha sido poder ejercer las profesiones, ¿no? De hecho, por ejemplo, las primeras físicas en Europa se empezaron a titular a principios del siglo XX. Realmente ha sido, pues, relativamente reciente, ¿no? En la incursión de las mujeres en las universidades, pues obteniendo grados en las áreas científicas. Por otra parte, pues está lo que probablemente muchos y muchas de ustedes conozcan ya, que es el efecto Matilda, que se refiere precisamente a que pues las mujeres científicas y tecnólogas son ignoradas, ¿no? Es decir, cuando a la par que sus colegas varones han estado contribuyendo con conocimiento, con trabajo en los laboratorios, y pues resulta que no son reconocidas de la misma manera o de plano son ignoradas, ¿no? Si pueden, luego pueden revisar, es muy interesante, quien acuñó este término, efecto Matilda, fue Matilda Jocelyn Gage, que fue una estadounidense abolicionista, ¿no? Que ella estaba pues a favor de la inclusión de los negros en la sociedad, ¿no? Y además también una gran luchadora a favor del voto femenino. Y bueno, pues con con este término se recuerda, por ejemplo, como a investigadoras brillantes como Rosalind Franklin, como Liz Meitner, como Henrietta Leavitt, pues muchas de estas pudieron haber o debieron haber recibido el premio Nobel junto con sus colegas por sus aportaciones, porque sin el trabajo de estas mujeres brillantes, pues no se hubiesen logrado o alcanzado los conocimientos por los cuales se reconoció a sus colegas. Pues bueno, todo esto nos hace pensar, ¿verdad?, que de alguna forma las ciencias o las academias, más bien, las academias científicas o el ambiente que rodea a la academia, pues pareciera pues un club de Toby, ¿no? En donde están los señores premiándose unos a los otros y menospreciando también el trabajo de sus colegas mujeres. Entonces, esto ha ido cambiando, sí, por supuesto, con el paso de los años, pero no ha sido gratuito, ha sido gracias a los movimientos feministas o al movimiento feminista en sus diferentes etapas y por supuesto al tesón de las mujeres. Aún así, pues los datos actualmente pues no son todavía suficientemente alentadores y nos hablan de que todavía no existe una equidad en los campos relacionados con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. De acuerdo con datos de la UNESCO, el porcentaje mundial, el medio mundial de mujeres que son investigadoras en estas ciencias alcanza apenas el 33.3%. Entonces, todavía hay una brecha de género amplia, pues que hay que subsanar. Pero bueno, respondiendo a la pregunta inicial, y decíamos que si no sería muy exagerado hablar de cómo ser científica sin morir en el intento, ¿no?
¿qué podemos responder a eso? O sea, ¿cómo podemos afrontar esta brecha de género? Y ¿cómo podemos, las que ya estamos pues incrustadas en la academia, cómo podemos ayudar, o las autoridades, que bueno, aquí tenemos presentes en esta charla, autoridades universitarias, ¿no? Y gente que ocupa puestos directivos, qué es lo que tenemos que ver, y en nuestro día a día también, qué es lo que tenemos que fomentar para ir cerrando esta brecha de género, y también para que no sea tan complicado tirar la toalla en el camino a una carrera científica, o que las mujeres logremos una carrera científica. Bueno, una de las cosas importantes, evidentemente, es el entorno social y familiar, ¿no? Un entorno familiar en el que se apoye y promueva la participación de las niñas, pues es fundamental, ¿no? Una familia en la que se le dan únicamente, por ejemplo, juguetes a las niñas que se asume que son propios de niñas, ¿no? Y a los niños, o juguetes que se asume que son propios para niños, pues no es una familia que esté fomentando un entorno con equidad de género, ¿no? También se requiere un profesorado con perspectiva de género, para que no desincentive a las mujeres que están ya en algunas de estas carreras. Digo, yo sé que pues yo ya egresé hace varios años de la licenciatura. Yo inicié estudiando ingeniería química, pero pues yo me acuerdo, mi maestro de química uno decía que las mujeres que estábamos ahí era porque queríamos pescar marido, o sea, que estábamos en la universidad porque nuestro propósito era casarnos con un profesionista, por ejemplo, ¿no? Entonces, y nos decía MMC, o sea, mientras me caso. Entonces, ese tipo de comentarios, pues espero que ya no se den, pero evidentemente van pues haciendo que se menoscabe la confianza de las estudiantes, ¿no? Por supuesto que también se requieren apoyos institucionales, ¿no? En algunos casos también tenemos situaciones, por ejemplo, en países europeos, em, justo para aminorar la brecha entre hombres y mujeres científicos, se hacen convocatorias en las cuales a las mujeres bueno, a veces se convocan plazas específicamente diciendo que son para mujeres, eh, o bien también cuando son plazas para estudiantes jóvenes y hay restricciones de edades, se da un colchón extra de edad a las mujeres, ¿no? Pensando pues que pues muchas de ellas también tienen una vida pues como madres, ¿no? El programa de mentoría parece que también ha funcionado muy bien en algunos países. Son programas en los cuales investigadores o investigadoras se reúnen con las jóvenes que están estudiando carreras científicas o posgrados en ciencias, para pues saber cuáles son sus problemáticas, o se invita también a otras mujeres para que les sirvan, no sé, de modelo. Su charla les ayude a, a ver cómo resolvieron esas otras mujeres algunos inquietudes o problemas, ¿no? en su carrera científica. Inclusive también estos programas incluyen reuniones grupales, en donde se habla pues de las necesidades de las jóvenes que están haciendo una carrera científica. También, obviamente, las políticas contra el hostigamiento sexual son importantes, ¿no? Muchas mujeres se han encontrado a lo largo de la historia con situaciones de hostigamiento, y pues es muy importante poner en marcha políticas institucionales que eviten y castiguen el hostigamiento sexual. Hace poco tuvimos una reunión, las
representantes de género de la región Jalapa, con la unidad de género, y bueno, pues nos parecía muy importante lo que nos comentaban, de que pues se está tratando de impulsar que la gente que sea contratada pues en la universidad o que llegue a puestos de dirección, pues no tenga historial de hostigamiento, ¿no? Eso a mí me parece muy importante. Obviamente, igualdad de oportunidades para poder acceder a los puestos de decisión en el ámbito científico, porque necesitamos más mujeres en puestos importantes y que sean aliadas. La paridad salarial también, en algunos lugares no se les paga de la misma o en la misma proporción a los hombres y a las mujeres que desempeñan las mismas labores, entonces eso es muy importante también asegurarlo. También apoyar las iniciativas de emprendimiento de las mujeres, porque se han hecho estudios y se ha observado que se otorgan mayor financiamiento a los proyectos que llevan como responsable a los hombres, ¿no? O a un hombre respecto a lo que se apoya a las mujeres, pues. También necesitamos que exista más representación de mujeres en las academias científicas, porque básicamente en muchas de ellas, en muchas academias, pues están mayoritariamente los puestos ocupados por hombres. Y también eliminar sesgo de género en publicaciones. También se han hecho estudios en los cuales pues existe pues un prejuicio, ¿no? Cuando quien firma como autor responsable es una mujer. En fin, no quisiera dejar de comentar también que algo muy importante que se vio durante la pandemia de COVID-19 fue que el porcentaje de publicaciones de las mujeres decayó en aproximadamente un 20%. Y eso obviamente pues está relacionado con que al estar en confinamiento, pues las mujeres tuvieron que dedicarse, bueno, no tuvieron, pues se dedicaron al cuidado pues de la familia, ¿no? Que ese también es un asunto que contribuye a que existan rezagos en el desarrollo de las mujeres que se dedican a la ciencia, porque pues terminan haciendo un doble trabajo, ¿no? Trabajo de madres, esposas, y generalmente, como sabemos, a las mujeres se nos encargan más trabajos de cuidados de otros, ¿no? Entonces, evidentemente, eso tiene un peso importante en la producción científica. Ahora, vale mucho la pena, pues, pensar, ok, ¿por qué es importante que las mujeres estemos haciendo ciencia y que estemos en la misma proporción que nuestros colegas hombres? Porque se requiere la mirada también de las mujeres en los diferentes aspectos de la ciencia, ¿no? Aquí puse dos ejemplos que salieron hace poco hasta en medios de divulgación, de cómo gracias a mujeres que están desempeñándose en investigación relacionada con comportamiento animal, ahora pues se sabe más de cómo sobre todo sobre las estrategias de reproducción de las hembras en diferentes especies, ¿no? O cómo se protegen durante la temporada de reproducción. Por ejemplo, en la primera imagen está una bióloga que se sorprendió mucho al ver el pene de una especie de pato, y bueno, dijo, bueno, si ese es el pene del pato, ¿cómo será la vagina de la hembra, ¿no? Y a partir de ahí descubrió un montón de cosas interesantes sobre la forma que tenía, y obviamente pues de las implicaciones que esto tenía para la especie. También recientemente hubo un artículo sobre cómo una especie de rana
también en una especie de ranas, las hembras siguen estrategias, una estrategia muy chusca de que se hacen las muertas para no ser aplastadas por el montón de machos que quieren aparearse con ellas, ¿no? Ese es un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos que podríamos ver o revisar de por qué es importante que la mirada de las mujeres científicas también esté presente en las diferentes disciplinas. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa respecto a la salud de la mujer, ¿no? Cuando las mujeres estudiamos la salud de otras mujeres, pues también nos fijamos en otras cosas porque tenemos cuerpo de mujer, ¿no? Entonces podemos, y bueno, aquí también Tania y Antonia se han dedicado a hacer estudios bastante interesantes sobre cáncer de mama, ¿no? Bueno, finalmente, no quisiera dejar de mencionar que la pandemia de COVID-19 dejó muy claro que las mujeres que hacen ciencia somos fundamentales, ¿no? Aquí están tres de estas mujeres bueno, sus nombres se volvieron célebres porque, pues, estuvieron involucradas en el diseño de las vacunas contra COVID-19, ¿no? Contra el coronavirus. La primera, Katalin Karikó, que afortunadamente, bueno, fue galardonada con el Premio Nobel de Medicina recientemente, y que además, pues, es un ejemplo de resiliencia tremendo porque tuvo que pues reponerse a las constantes negativas a lo largo de su trayectoria científica para obtener financiamiento para sus proyectos, ¿no? Y bueno, gracias a su tesón logró pues culminar sus investigaciones relacionadas con ARN. Bueno, no culminar porque en la investigación nunca se termina un tema, pero bueno, pues ahí está. También Sarah Gilbert, que fue la creadora de la vacuna de AstraZeneca. Y bueno, aquí el matrimonio de Uğur Şahin y Özlem Türeci, que son turcos, de origen turco. Y pues bueno, creo que esto nos deja muy en claro que necesitamos más mujeres, ¿no? Haciendo ciencia, y que necesitamos un apoyo, una red social, tal vez también entre nosotras, justamente pues para no morir en el intento, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso es lo que tenía yo preparado para platicar con ustedes, pero si quieren hacer algún comentario, pues adelante. Sí, abrimos la sesión para preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz, nos levanta su manita por ahí, o también lo pueden hacer a través del chat. Si tenemos alguna por aquí. Adelante, doctor Eduardo. Hola, muchísimas gracias por la plática. Realmente es interesante ver cómo la trayectoria de las mujeres a lo largo de la historia en términos científicos ha sido tan complicada. Pero al final, eh, ¿cuál es la respuesta de la pregunta? Yo me inclino a pensar un poquito, antes no era posible, y ahora, pues yo creo que un poquito más sí, no en todos lados, pero ya se puede, ¿no? ¿O qué opinan? Pues yo opino que sí, pero aún así todavía hay una brecha de género pues importante.
Y pues sí, lo que comentaba es eso, o sea, ¿cómo hacer para no morir en el intento? Pues necesitamos hacer redes entre nosotras, necesitamos que las instituciones de educación y donde se hace investigación también promuevan políticas de género en donde, pues sí, no se permite el acoso, en donde se den oportunidades también como estas políticas que decía yo que ya tienen bastante tiempo en Europa, de pues a veces sacar convocatorias específicas, a veces para mujeres, para equilibrar. He visto también que inclusive en el Sinvestap ya hacen algo así, es políticas en donde en el departamento de fisiología o el de no sé qué, convoca, pero la plaza es para mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ese es algunos primeros esfuerzos. También el asunto de los cuidados, la crianza, en la que muchas mujeres que son científicas, pues también tienen que realizar, aparte de su labor como investigadoras, ¿no? O sea, ahí pues también se requiere, no sé, pues eh, que se compartan los trabajos de cuidado, ¿no? Con las parejas y que no se cargue todo eso a las mujeres, ¿no? Y pues también apoyo entre nosotras, yo creo que sobre todo mujeres que logren tener puestos de poder para que también sirvan de paraguas a las que vienen, ¿no? Detrás. Sí, muchas gracias, doctora Zaira. Maestro Ricardo, adelante. Sí, pues muchas gracias, doctora Zaira, por tan extraordinaria presentación. Quiero ser muy honesto con su trabajo. La verdad que nunca había visto que alguien se haya tomado el detalle de hacer toda una trayectoria histórica del papel de las mujeres, y lo que usted presenta verdaderamente es extraordinario, porque sí nos pone en sintonía de todo lo que está pasando alrededor de la ciencia, las niñas y las mujeres. A mí me gustaría solamente agregar algo que quiero que se abone a esta reflexión que se está haciendo, y tiene que ver con el hecho de que, si bien es cierto, los últimos, según mi estadística mental y lo poco que he escudriñado en términos históricos de los papeles de las mujeres, he notado que por lo menos los últimos 50 años sí ha habido una especie de aceleración en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Evidentemente, como bien lo dice doctora Zaira, y yo también comparto mucho esta idea, la he repetido muchas veces, tal y como usted lo plantea. Mucho de lo que se está logrando tiene que ver con movimientos sociales. El feminismo es un movimiento social muy importante que ha estado abonando. Y si estos 50 años de los que yo hablo, donde ha habido una aceleración en el reconocimiento y el papel de la mujer, siento que vamos bien, que se está trabajando bien. Sin embargo, no podemos quedarnos con la idea, por ejemplo, de esto que le hemos llamado la igualdad sustantiva, o también a través de la política de programas compensatorios, en los que parece que disfrazamos el papel de la mujer. O sea, ya estamos siendo una sociedad incluyente o inclusiva. Los programas compensatorios lo que hacen efectivamente es como doblarle la manita, hacer manita de puerquito a los sistemas de gobierno para que se puedan entonces reconocer. Pero no tendríamos que estar haciendo eso, hacerle manita de puerquito a los sistemas políticos y de gobierno, si esto se hace de manera natural y con una convicción social y humana de incorporar a las mujeres en todos los ámbitos de los papeles que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, muchas veces en los programas compensatorios, como también algunos le han denominado por discriminación positiva, están muy bien. Me parece que está bien que estas políticas tengan que hacer esta manita de puerquito, como lo decimos coloquialmente, pero y en ese sentido me parece que nos falta mucho todavía por avanzar. Si bien hemos ido avanzando bastante, falta mucho camino, y justo en este gran tema que acaban de presentar, esto
Yo me acuerdo que hay un libro, un título de un libro también que tiene más, bueno, ya hay varios títulos de libros que tienen que ver esto de no morir en el intento. Yo estoy convencido de que no nos vamos a morir en el intento, ni hombres ni mujeres, sino que tendremos que ir propiciando y generar condiciones sociales, políticas, económicas, espirituales en términos del ser humano, que permita colocar todas las condiciones para que hombres y mujeres, y en este caso las mujeres, puedan tener una participación todavía mayor en lo que se ha estado haciendo a través de la ciencia. Entonces, yo solamente quería colocar esa idea de que no nos quedemos con la finta de que muchas veces los programas compensatorios nos van a resolver el problema, sino como bien lo expuso en su última diapositiva. Hay muchos escenarios desde donde tenemos que trabajar en este tema, desde la casa, desde la propia universidad, desde la educación, incluso desde la propia religión, de los sistemas del gobierno, etcétera, para que podamos impulsar todo esto y ya bien avanzado, pero hace falta todavía más. Entonces, muchísimas gracias, doctora Zaira, por compartirnos esta información. Y bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias. Muchas Sí, pues gracias, maestro tiene Ricardo. usted, Ajá. perdón, sí, sí tiene usted razón, no es la panacea, pero puede ayudar, porque generalmente hemos sufrido la discriminación contraria, ¿no? Es decir, pues ya me acuerdo también cuando estaba yo en el posgrado, ¿no? O sea, que se oía por ahí que algún profesor de alto rango decía, ay, es que yo prefiero no tener mujeres en mi laboratorio porque se embarazan. Entonces, como, porque sí, o sea, obviamente estás estudiando el posgrado, pues las mujeres están en su edad reproductiva, ¿no? Y bueno, y cuando los hombres también tenían hijos, ahí no había ningún comentario, ¿no? Pero es que si las mujeres se embarazan, entonces, pues no, no quiero, prefiero no tener mujeres porque dan más problemas por ese asunto, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, sí, generalmente también eso ocurre cuando también hay eh, pues sí, opiniones así como demasiado sesgadas. Yo espero que también ya las nuevas generaciones pues ya no tengan esas ideas, ¿no? Pero pues la verdad es que la academia sí ha sido bastante machista, eso es la verdad. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario para la doctora. Tengo unos comentarios en el chat que ahora voy a leer también. No veo manitas levantadas ya. Muy bien, tenemos por aquí un comentario de la maestra Pilar. Dice, buenos días, doctora. Felicidades por su ponencia. Creo que necesitamos más espacios de divulgación para poder dar a conocer el alcance de las mujeres. Y en estos tiempos más, ¿para qué? Como usted comenta, hacer redes entre mujeres para que se pierda el miedo a estudiar y ejercer algo relacionado con las ciencias. Y tenemos otro por aquí de la doctora Laura Roche, que dice, muchas gracias, doctora Zaira. Sin duda las mujeres han ido creciendo a lo largo de la vida científica. Gracias por compartirnos su experiencia y por animarnos a continuar en el intento. Gracias, doctora Laura. Bueno, creo que no hay más comentarios o preguntas. Eh, sí. Doctor Eduardo, no sé si quiera decir unos comentarios para cerrar. Y maestro Ricardo, no sé si quieras comentar después algo. Sí, claro, con O ya. gusto. Ok. Ma- Entonces, si quieres, Ricardo, entramos contigo mientras Eduardo se acaba de conectar. Bueno, pues nuevamente, doctora Zaira y al equipo organizador de este evento, yo estoy profundamente agradecido por abrir estos espacios que para mí siempre ha sido significativo que estén aquí estudiantes, docentes, investigadores, para escuchar esta información y que podamos continuar en esta lucha por sensibilizarnos desde la perspectiva del género.
Enhorabuena, pues muchas felicidades y muchas gracias, Toñita, gracias, Tania, y a la facultad y a los institutos que hicieron posible este espacio. Y a nombre de la Coordinación Regional para la Igualdad de Género y de Interculturalidad y Género, pues doy las más sinceras gracias por este espacio. Y bueno, pues ojalá y continuemos con más todavía y sigamos invitando a la doctora Zaira y nos acepte seguir compartiendo con nosotros todo lo que sabe. Muchas gracias, Toñito. Muchísimas gracias, maestro Ricardo. Ok, pues le cedemos la voz al doctor Eduardo para que nos haga el cierre y comparta el reconocimiento para la doctora Zaira. Muchísimas gracias. Si me permiten, voy a compartirles la pantalla. Creo que ahí está. Y ahora tengo que encontrar el PowerPoint. Aquí está. No sé si pueden ver por ahí la pantalla. Sí, ya se ve muy bien. Ahí se ve. Ay, está mala fecha, una disculpa. Bien, la Comisión Institucional de Seminarios y Divulgación del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana otorga la presente constancia a la doctora Zaira Julieta Domínguez Esquivel por haber impartido la ponencia titulada ¿Es posible ser científica y no morir en el intento? Y prometo corregir la fecha. Le agradecemos muchísimo su participación. La información ha sido más que interesante. Nos ha abierto mucho los ojos a cómo ha sido todo este proceso y lo que todavía nos falta por hacer en términos personales, sociales, académicos, institucionales. Entonces, bienvenidas siempre y muchas gracias por todo. Muy bien. Pues con esto concluimos nuestra ponencia del día de hoy. Agradecemos la participación de las autoridades, por supuesto de nuestra ponente, pues esta brillante presentación. Y como dijeron, esperamos que no sea la última, más bien la primera de muchas. Y agradecemos la presencia también de estudiantes y de académicos que han estado el día de hoy. Por ahí veo al doctor Mario Aguilera, que ha estado muy, muy pendiente en toda la conferencia. Él es uno de nuestros catedráticos decanos de la Facultad de Odontología y siempre está muy atento a nuestras actividades. A la química Alma Gisela, por ahí vi a la doctora Guadalupe Capetillo, también a la doctora Yolanda Campos y bueno, muchas amigas y amigos, compañeros. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas Muchas gracias a gracias todas a y todos. todos por la invitación, Tania, Hasta luego. Antonia y a Eduardo, a Ricardo. Muchas Gracias. Muchas gracias. Gracias, A ti. Zaira. Buen Hasta día. pronto. Bye. Chao, bye. Bye.